Muy bien, vamos a repasar el día de hoy la segunda mitad de genética 1. Habíamos repasado la genética mendeliana, algunos términos genéticos importantes, las tres leyes de Mendel, ¿no? Nos tocaría entonces abarcar ahora lo que es el tema del grupo sanguíneo, ¿no? Bueno, los grupos sanguíneos, existen diferentes grupos sanguíneos. Los que nos centramos a nivel preuniversitario son dos: el grupo sanguíneo AB0 y el grupo sanguíneo rhesus o factor RH, ¿no? Entonces, generalidades del grupo sanguíneo AB0. En el grupo sanguíneo, que es el más utilizado, presenta dos aloantígenos, que es el A y el B. Estos se van a formar durante las primeras semanas fetales, ¿no? Es decir, que el grupo sanguíneo se forma en la etapa prenatal. Este grupo sanguíneo que se forma en la etapa prenatal adquiere su máxima potencia inmunológica en la semana 18 y 20, o sea que en los 5 o en el quinto mes se forma este grupo sanguíneo, ¿no? ¿Dónde encontramos grupos sanguíneos? O sea, ¿qué muestra podemos tomar y encontrar en este caso el grupo sanguíneo de una persona que estudiemos, ¿no? Lo podemos encontrar los grupos sanguíneos en los glóbulos rojos, que van a estar formando parte de las células formes, ¿no? En las sustancias formes, en este caso de la sangre. Lo vamos a encontrar en algunas células y lo vamos a encontrar en algunas secreciones, ¿no? Como es el caso de la saliva, el líquido amniótico, en este caso en la gestación, el líquido seminal y el jugo gástrico, ¿no? Siendo la muestra más utilizada, obviamente, la muestra sanguínea, ¿no? La que se pide comúnmente. Pero también lo encontramos en secreciones salivales, en el líquido amniótico, seminal y el jugo gástrico, por si acaso. ¿Dónde no encontramos grupos sanguíneos? Esa fue una pregunta de examen. ¿Dónde no encontramos el grupo sanguíneo? En el músculo. Los miocitos no hay grupo sanguíneo. En las células nerviosas, como las neuronas, ¿no? En la pregunta de examen era para marcar neuronas. Ahí no encontrábamos grupo sanguíneo. Y obviamente en la grasa. Tampoco ahí podemos encontrar el grupo sanguíneo. Entonces, en esas zonas que hemos colocado, deben tenerlo bien en cuenta porque a veces cuando preguntan en el examen, usualmente solamente conocen al glóbulo rojo, pues, ¿no? Pero ya sabemos en este caso de que puede estar en otras células o también en otras secreciones, ¿no? Como la saliva, el mismo líquido amniótico, el líquido seminal, y lo que viene a ser en este caso también el jugo gástrico, ¿no? Muy bien, a ver, veamos por acá. Aquí estamos observando, chicos, diferentes grupos sanguíneos. Tenemos los grupos sanguíneos MNS, el Luteran, el KEL, el DAFI, KX, el KIT, el Diego, el Colton, el Don Brock, ¿no? Entre otros grupos sanguíneos. El que nosotros estudiamos es el grupo AB0, que se basa en estos antígenos, el A, el B, y cuando no presentas esos A y B, eres grupo sanguíneo 0, ¿no? Que erróneamente en PRE le dicen grupo sanguíneo O. No, no existe grupo sanguíneo O, es grupo sanguíneo A, B y 0, ¿no? Entonces, estos grupos sanguíneos se ubican a través de diferentes antígenos, y estos antígenos se ubican traspasando lo que es la membrana celular. Esta estructura que estamos viendo acá es la membrana celular, es una bicapa de fosfolípidos. Mira, acá hay una capa externa y acá está la capa interna de fosfolípidos, ¿no? Que van a ser atravesados por diferentes antígenos. Y los antígenos pueden ser proteínas transmembrana, o sea que traspasan a esa membrana celular, pueden ser incluso algunos glucoproteínas, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí en el grupo sanguíneo AB0 vamos a ver que es un modelo hereditario en donde ambos se van a comportar como dominantes, tanto el A y el B. Entonces va a existir un término denominado como codominancia, ¿no? Lo que sería la codominancia. Entonces, cuando hablamos básicamente de este grupo sanguíneo, debemos centrarnos en esa parte, ¿no? Debemos centrarnos en lo que viene a ser en este caso eh, el grupo sanguíneo B0, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Existen otros grupos sanguíneos? Sí, el examen te puede preguntar. ¿Existen diferentes grupos sanguíneos? Exacto. Pero nosotros a nivel preuniversitario solamente estudiamos el grupo sanguíneo B0 y lo que es el factor RH, ¿no? Entonces, veamos por acá.
Ahí tenemos a Landsteiner, que fue el descubridor del grupo sanguíneo B0, que lo vamos a ver acá, las generalidades, ¿no? Entonces acá tenemos, el grupo sanguíneo B0 fue descubierto en 1901, principios del siglo XX, por el autor Landsteiner. Los antígenos de este grupo sanguíneo, que vendrían a ser alelos para el grupo sanguíneo, fueron encontrados en el cromosoma 9, en el brazo largo de ese cromosoma 9. A esto le llamamos como locus, ¿no? La ubicación de un alelo es el locus. ¿Dónde se ubica? Se ubica en el cromosoma 9, en el brazo largo. Ahora, comúnmente cuando hablamos de la genética de Mendel, estudiamos dos alelos, pero los grupos sanguíneos chicos tienen, en este caso, tres alelos, el A, el B y el 0, ¿no? Entonces, esos tres alelos hacen que este concepto de grupo sanguíneo AB0 sea un alelo múltiple, sea un concepto nuevo de alelos múltiples, que no cumple la genética mendeliana, ¿no? Entonces, este gen del grupo sanguíneo AB0 se ubica en el cromosoma 9, el brazo Q, que es el brazo largo, en la región 3 y lo que viene a ser en este caso en la banda 4. Posee tres alelos y los tres alelos que estamos estudiando son el alelo A, el alelo B y el alelo 0, ¿no? Normalmente cuando estudiamos genética mendeliana hablábamos de dos alelos, acá se habla de alelos múltiples. Entonces en el examen preguntan, ¿no? ¿El grupo sanguíneo AB0 es un tipo de alelo múltiple? Correcto. Ahora, el alelo A, ¿para qué codifica? Ah, ya, el alelo A codifica una enzima llamada las transferasas. Recordemos que los genes codifican proteínas y las proteínas, algunas forman enzimas. Así que si una persona que tiene grupo sanguíneo A va a presentar el alelo A, y ese alelo A, ¿qué enzima codifica? La transferasa A. Si una persona tiene grupo sanguíneo B, va a codificar a la enzima B. Bueno, va en este caso a codificar a lo que es el alelo B, ¿no? Y ese alelo B codifica la enzima transferasa B, ¿no? Si tenemos al alelo 0, este va a diferir de los demás alelos en una deleción que van a estudiar esta semana, que es una mutación, pues, ¿no? Entonces la persona no tendría ni la enzima transferasa A ni la enzima transferasa B, ¿no? Entonces, si una persona tiene grupo sanguíneo A, es porque tiene el alelo A, y por lo tanto, ¿qué enzima tiene? La transferasa A. Si una persona tiene el grupo sanguíneo B, tiene el alelo B. Tendría entonces la enzima transferasa B. Y si una persona tiene el alelo 0, en este caso no tendría ninguna enzima, ni la A ni la B. Y si una persona tiene grupo sanguíneo AB, tiene los dos alelos, A y B. Tendría la enzima A y la enzima B, ¿no? Correcto. Entonces, acá estamos viendo lo que vienen a ser los grupos sanguíneos, de los cuales los dominantes son el A y el B, esos alelos, A y B. Y el recesivo es el 0. Es decir, que el A y el B son dominantes frente al 0. Es decir, que si yo tengo un varón que tiene grupo sanguíneo A y lo cruzo con una mujer que tiene grupo sanguíneo 0, la probabilidad dominante es que el niño nazca con grupo sanguíneo A. Si yo tengo a una mujer que tiene grupo sanguíneo B, lo cruzo con un varón que tiene grupo sanguíneo 0, la predominancia o la probabilidad va a ser que éste salga con grupo sanguíneo B. Entonces, los dominantes acá son el A y el B. A y B. Entonces, el A y el B van a ganar sobre el 0. ¿Listo? Siempre gana el A y el B sobre el 0. Ahora, los grupos sanguíneos que conocemos son cuatro grupos sanguíneos. El 0, el A, el B y el grupo sanguíneo AB, ¿no? Entonces tenemos cuatro grupos. 0, A, B y lo que es la unión de ambos, A y B. Grupo sanguíneo 0, grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B y grupo sanguíneo AB. Ahora, eso es el fenotipo. El fenotipo es, en este caso, cómo se expresa el grupo sanguíneo, cómo lo decimos, pues, ¿no? Cuando te preguntan qué grupo sanguíneo eres, tú estás diciendo el fenotipo, cómo se expresó el gen, ¿no? Grupo sanguíneo A, ¿no? B, C, en este caso 0, pues, ¿no? O AB. Entonces, esa palabrita es el fenotipo. Y ha sido pregunta de examen hace 2 años. Vino, Juan fue a la clínica, pues, ¿no? Y la enfermera le quiere sacar una muestra sanguínea, lo que Juan dice que es del grupo sanguíneo A. Entonces, lo mencionado por Juan se refiere al fenotipo, se refiere al fenotipo. Cuando mencionas el tipo de grupo sanguíneo que tiene una persona, es fenotipo, fenotipo, ¿listo? Fenotipo. Muy bien. Ahora, el genotipo, chicos, el genotipo es fórmula, es la fórmula. Ahora, les cuento algo. La fórmula en lo que viene a ser grupo sanguíneo se representa siempre con una I.
mayúscula cuando es dominante el alelo y con una I minúscula cuando es recesivo el alelo. Profe, el grupo sanguíneo 0 es recesivo, entonces debo representarlo con una I minúscula, ¿ve? Una I minúscula y otra I minúscula, porque son dos alelos, ¿no? Dos padres, ¿no? Entonces voy a tener ahí dos. I minúscula para 0, I minúscula para 0. Pero esto puedes obviarlo, solamente puedes poner, si quieres, I minúsculas. Si quieres, solamente pones I minúsculas. Y evitar poner el 0, pues, ¿no? Entonces, esa sería la fórmula para el grupo sanguíneo 0. Ahora, para el grupo sanguíneo A, bueno, como es dominante, tendríamos que poner una I mayúscula, pues, ¿no? Como está acá. Y especificar el alelo. ¿Por qué? Porque hay dos alelos acá que son dominantes. Entonces, no me serviría mucho poner solamente una I mayúscula, porque no sabría si es A o E, ¿no? En el caso de la I minúscula, sí, porque solamente sería 0, pues. Pero en el caso de los alelos dominantes tengo que especificar. Entonces coloco la I mayúscula y especifico, ¿no? Puede ser AA, o sea, los dos padres coinciden, tienen grupo sanguíneo A, y me daría obviamente un grupo sanguíneo A. Pero puede ser que uno de los padres sea grupo sanguíneo A, que es dominante, y el otro tal vez el grupo sanguíneo 0, ¿no? Entonces ahí también ganaría el A. Entonces, los genotipos recuerda que son las fórmulas, ¿no? Las fórmulas. Puedo tener a los dos progenitores con grupo sanguíneo A y me saldría un hijo con grupo sanguíneo A, o uno de ellos con grupo sanguíneo A, y al ser dominante van a ganarle al grupo sanguíneo 0, ¿no? Y también tendríamos el grupo sanguíneo A en el hijo. Ahora, en el caso del genotipo de grupo sanguíneo B, tenemos que sería básicamente lo mismo, solamente cambiamos el alelo, ¿no? Que los dos sean B, que son dominantes, o que uno de los progenitores sea B y el otro obviamente sea grupo sanguíneo 0. Entonces, acá tenemos, ve chicos, que los dos sean B, dominantes, o que uno de ellos sea dominante frente al otro y el otro sea 0, B. Entonces, cuando son BB, ahí sería grupo sanguíneo B. Cuando uno de ellos es B y el otro es 0, gana el B, pues dominante. Y también tendríamos el grupo sanguíneo B, ¿no? Para el AB, el único caso acá, que uno sea A y el otro sea B. A esto le llamamos codominancia, pregunta examen. ¿Por qué? Porque los dos son dominantes. Y se llama codominancia porque los dos van a dominar juntos. No es que uno gana frente al otro, sino que los dos van a dominar juntos. Codominancia, ¿no? Es un grupo codominante, entonces. Eso es el genotipo. Eso vendría a ser el genotipo. Ahora, cuando nosotros estudiamos el fenotipo, es el grupo. El genotipo es la fórmula. Pero recordemos que estos grupos sanguíneos están constituidos también por anticuerpos. Es por eso que una persona solamente puede recibir un tipo específico de grupo sanguíneo. Entonces, yo tengo una persona que tiene grupo sanguíneo 0. ¿Qué anticuerpos tiene? Anti-A y anti-B. ¿Qué significa? Que este paciente no puede recibir sangre ni del A ni del B, porque tiene anticuerpos anti-A, que cuando entra esa sangre de grupo sanguíneo A, lo va a matar ese anticuerpo, porque ataca justamente al grupo sanguíneo A. Y si viene uno del grupo sanguíneo B, va a ser lo mismo el anticuerpo, va a ir y lo va a atacar. Entonces, una persona que tiene el grupo sanguíneo 0 tiene anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Listo? Anti-A y anti-B. Si yo tengo grupo sanguíneo A, ahora, ¿qué anticuerpos voy a tener? Anti-B significa que esta persona no puede recibir sangre de una persona que tiene grupo sanguíneo B, porque su cuerpo, en el suero, que es el agua básicamente de lo que es en este caso el plasma, ¿no? De la sangre, vamos a encontrar que va a tener anticuerpos anti-B. Por lo tanto, vamos a ver de que cuando una persona dona, pues, una persona que es grupo sanguíneo B a una persona que es grupo sanguíneo A, esos anticuerpos lo atacan, hacen hemólisis con el grupo sanguíneo B. Entonces lo van a destruir. Por lo tanto, una persona de grupo sanguíneo A no debe recibir sangre de una paciente que tiene grupo sanguíneo B. Lo mismo pasa con el B. Una persona que tiene grupo sanguíneo B tiene anticuerpos anti-A, por lo tanto no puede recibir anticuerpos, no puede recibir grupo sanguíneo A, porque tiene anticuerpos anti-A. Se van a destruir ese grupo sanguíneo, ¿no? Entonces no va a recibir ese tipo de sangre. Y por último, una persona que tiene grupo sanguíneo AB no tiene anticuerpos. Eso es un buen dato,
no tiene anticuerpos. Y como no tiene anticuerpos, puede recibir cualquier grupo sanguíneo. Y a esto comúnmente lo llamamos como el receptor universal. Una persona que tiene grupo sanguíneo AB recibe sangre del 0, del A, mismo AB, pues, obviamente, ¿no? Entonces vamos a ver ahí de que es el receptor universal. ¿Por qué? Te va a preguntar el examen. Porque carece de anticuerpos. Entonces, si yo veo que un grupo sanguíneo no tiene nadie quien me ataque, obviamente va a ser más fácil entrar, pues, ¿no? Es como un país que no tenga un ejército, pues, ¿no? Es más fácil atacarlo, invadirlo. Entonces, acá pasa lo mismo. Como el grupo sanguíneo no tiene, pues, chicos, anticuerpos, puede entrar el grupo sanguíneo cero, el A, el B y el mismo AB, pues, ¿no? Entonces, cualquier persona puede donarle ese tipo de sangre. Entonces, ahí la clave sería el receptor universal, que lo vamos a ver ahorita. Muy bien. Bueno, acá estamos viendo unas muestras, que es cuando se aplica lo que es ya la parte química, pues, ¿no? Esto ustedes no lo van a ver ya cuando ingresen lo van a ver dentro del laboratorio, que van a tener que tener un frotis sanguíneo, ¿no? Una muestra de sangre, van a colocarlo en cuatro pequeños recipientes y le van a tener que colocar, pues, ¿no? Los reactivos de grupo sanguíneo A, B, para ver más que todo qué grupo sanguíneo tienes tú o tu compañero, ¿no? Con el que estás trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se le coloca, en este caso, a una persona, un frotis sanguíneo de una persona que tiene grupo sanguíneo cero, lo que pasa es que el grupo sanguíneo cero se toma como un control nada más, nunca reacciona. Entonces, esto se toma como un control nada más, ¿no? Nunca va a reaccionar con el reactivo. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué acá dice A, profe? Porque a esa muestra de sangre de una persona que tiene grupo sanguíneo cero, se le aplica el reactivo A. ¿Y el reactivo A qué tiene, pe? El reactivo A en este caso va a tener que grupo sanguíneo A. Entonces, profe, si tiene grupo sanguíneo A y esta persona tiene grupo sanguíneo cero, significa que el grupo sanguíneo cero va a tener que anticuerpos A. Y lo están destruyendo, van a salir pequeñas burbujas porque lo están aglutinando, ¿no? A ese grupo sanguíneo, lo están matando, lo están haciendo hemólisis, lo están destruyendo. Es por eso que se ve esto. Entonces, significa que ese grupo sanguíneo que hemos colocado acá, al aplicar el reactivo A, lo está matando. Significa que ese grupo sanguíneo tiene anticuerpos A. Profe, pero puede ser también el grupo sanguíneo B, también tiene anticuerpos A. Claro, es por eso que luego se le aplica otro reactivo, que es el reactivo B. Y si se ve otra vez que empieza a aglutinar de esta manera, ¿no? Si empieza a aglutinar de esta manera, diríamos que tiene también anticuerpos anti-B, pues, ¿no? Porque lo está destruyendo a ese grupo sanguíneo. Entonces, diríamos que es el cero. Y para corroborar esto, se le aplica otro reactivo que es el AB. Y se ve, pues, ¿no? Y que reacciona contra los dos. Y diríamos que estamos en un paciente que tiene grupo sanguíneo cero, ¿no? ¿Sí se entendió esa parte? A ver, es más laboratorio, pues, eso, pero por si acaso. Eso hacen con su sangre cuando ustedes van a la clínica o un laboratorio. ¿Sí se entendió? Profesor, Dime. yo tengo una pregunta. Cuando usted se refiere al grupo sanguíneo cero, es, bueno, en el lenguaje coloquial O. Sí, es el grupo sanguíneo, así le dicen al cero. Ah, ok, no sabía. Gracias. Ya. Entonces, sí se entendió esa parte del grupo sanguíneo primero. Ya. Para la otra muestra pasaría lo mismo, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo, en mi mesa de inmunología y microbiología había uno de los compañeros que tenía grupo sanguíneo A. Casi no hay pues, grupo sanguíneo A. Entonces, es lo mismo, pues se le sacaba una gota de sangre, generalmente del índice de la mano dominante, que es la derecha, ¿no? Se le saca una gota, se coloca en tres envases. Acá no pasa nada, acá es una muestra de control nada más, se deja ahí. Y acá se le aplica el reactivo A. Entonces, cuando vemos que el reactivo A reacciona y no vemos pues hemólisis o que salen burbujas luego de 1 minuto, 2 minutos y no sale nada, significa de que este grupo sanguíneo del paciente, su sangre del paciente, obviamente no reacciona con el grupo A. Significa que no tiene esta sangre anti-A. No tiene anticuerpos anti-A. Es por eso que no atacan al grupo sanguíneo A. Entonces, hablaríamos de que no es un paciente del grupo sanguíneo B.
¿no? Y tampoco del 0. Tendríamos que ver tal vez, pues, ¿no? En este caso, si es grupo sanguíneo A o AB. Entonces, luego pasamos a aplicar el siguiente reactivo, que es el grupo sanguíneo B, y ahí vemos que sí reacciona. Entonces decimos, ah, no, pues ese paciente está que sí tiene dentro de su sangre anticuerpos anti-B, por eso están atacando ese grupo sanguíneo B, ¿no? Entonces sí tiene anticuerpos anti-B. Entonces, de frente pues, decimos grupo sanguíneo A. Ya no nos quedaría alternativa para pensar en otro grupo. Y luego se comprueba, pues, ¿no? Pero ¿por qué acá, a pesar que le ha puesto el grupo sanguíneo AB, ha reaccionado? Ah, ya ve, porque el grupo sanguíneo AB, la mitad es del A y la mitad es del B. O sea, eso que está viendo reacción es de la parte del B, pues, ¿no? Y es por eso que se ve esa reacción, pues, ¿no? Entonces acá diríamos que tiene grupo sanguíneo A. Y lo mismo pasaría con el B. Ahora, en el caso del AB, vemos que no reacciona con el con el reactivo A. Por lo tanto, esta sangre no tiene anticuerpos anti-A. Luego vemos que no reacciona tampoco con el reactivo B. Entonces diríamos que esta sangre no tiene anticuerpos anti-B. ¿Y qué grupo sanguíneo no tiene anticuerpos? El grupo sanguíneo AB. Por eso que cuando se le aplica el reactivo AB, no, tampoco muestra anticuerpos, ¿no? Entonces vemos que sería, en este caso, el famoso receptor universal. Y carecería de anticuerpos, ¿no? Y carecería, en este caso, de los famosos anticuerpos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo los grupos sanguíneos. ¿Cómo afecta cuando el tipo de sangre es negativo? Pues eso todavía, eso ya es RH. Estamos viendo primero el grupo sanguíneo AB0. Entonces cuando vemos grupo sanguíneo AB0, hablamos de esos 4 grupos. Grupo sanguíneo 0, A, B y AB, ¿no? Entonces ahí tenemos los 4 grupos sanguíneos, ¿no? 0, A, B y AB. Ahora, los grupos sanguíneos como son estructuras que traspasan la membrana celular, dentro de este traspaso de la membrana celular, ellos te van a dar algunos glúcidos, ¿no? Están formados por monosacáridos, ¿no? Proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, estos grupos sanguíneos se diferencian básicamente, ¿no? Entonces, mira, para que la tengas clara, pantalla en blanco. Ya. Yo tengo acá un glóbulo rojo, es un glóbulo rojo, forma de un disco bicóncavo de 7 a 8 micrómetros de diámetro, ¿no? Entonces, yo sé que un glóbulo rojo tiene una membrana celular, ¿no? Su membrana celular. Pero esa membrana celular hacia afuera te expresa algo, pues, ¿no? Acá, por ejemplo. Si yo encuentro un antígeno, y es el antígeno A, yo digo, ah, ya, este glóbulo rojo es grupo sanguíneo A. Se acabó, ¿ve? Si yo encuentro que ese glóbulo rojo, aparte de tener antígeno A, tiene antígeno B, ah, ya, tiene los dos, sería grupo sanguíneo AB, ¿sí o no? Pero si yo encuentro que ese glóbulo rojo solamente tiene antígenos B, sería grupo sanguíneo B. Y si yo encuentro que ese glóbulo rojo no tiene ningún antígeno, ¿qué sería? Grupo sanguíneo cero, pues, cero porque no tiene ningún antígeno. Ni A ni B, se llama cero. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que estos antígenos que ustedes ven acá, o los estudian, ¿no? Estos antígenos, B, A, están formados de varias estructuras. Generalmente son monosacáridos, ¿no? Que ustedes lo deben haber revisado en glúcidos. Ya, pues entonces, este B que tú ves acá está formado por varios monosacáridos, puede ser glucosa, fructosa, galactosa, un monosacárido modificado, N-acetilgalactosamina, así, etc. O sea, es una larga cadena de monosacáridos. Pero todos ellos, el A, el B, comparten casi toda esa misma cadena. Imagínate, Peque, si yo te digo para el B está formado de glucosa, fructosa, glucosa y N-acetilglucosamina. Pero el A tiene lo mismo, glucosa, fructosa, galactosa, y acá cambian algo, pues, ¿no? No sé, acá tiene silosa, imagínate, ¿no? Entonces vemos que lo diferencia no son estos 4 primeros, sino el último, ¿sí o no? Entonces, a eso le llamamos azúcares terminales, a los monosacáridos que lo diferencian a los grupos sanguíneos. Porque la otra parte es igual. O sea, ¿cómo yo diferencio qué es A y B? Si yo veo que el último azúcar de la cadena es una acetilgalactosamina, es grupo sanguíneo A. Si yo veo que el último azúcar de la cadena es una galactosa, es grupo sanguíneo B. Y así lo diferencio, ¿no? Ahora, antes de estar la acetilgalactosamina, está el penúltimo azúcar, que es la fucosa.
Pero esa fucosa también lo tiene el B. Así que ahí no hay diferencia. Pero y esa fucosa también lo tiene el 0, ¿ve? Mira. Entonces ahí tenemos a los diferentes grupos sanguíneos. Profe, entonces ahora sí lo entiendo, profe. Porque si el grupo sanguíneo 0 acaba en fucosa, si yo codifico en el quinto mes el alelo A y formo esa enzima, profe, transferasa A, ¿qué azúcar me va a dar la enzima? ¿Qué me va a transferir? ¿Qué azúcar? La acetilgalactosamina. Y pasa de tener el grupo sanguíneo 0 a tener el grupo sanguíneo A. Porque te transfirió ¿qué? Acetilgalactosamina. Ahora tu azúcar terminal, ¿quién es? La acetilgalactosamina, ya no es la fucosa. Profe, y si yo en ese quinto mes codifiqué el alelo B, ¿qué enzima voy a tener? La enzima transferasa B. ¿Y qué te va a transferir la enzima transferasa B? Galactosa, profe. Y ahora tu último azúcar sería la galactosa. Ya serías un grupo sanguíneo B. Ya no serías 0, sino ahora serías B. Ahora, profe, ¿por qué la mayoría de personas tiene grupo sanguíneo 0? Porque la mayoría de personas hasta el quinto mes, que se forma el grupo sanguíneo, generalmente se queda en el azúcar terminal fucosa. Son muy pocos los que llegan a tener una enzima y les agrega acetilgalactosamina para formar grupo sanguíneo A o galactosa para formar grupo sanguíneo B. Entonces, generalmente el quinto mes se queda en fucosa nomás. Como se queda en fucosa, el grupo sanguíneo 0 y nace con grupo sanguíneo 0. Pues son muy pocas personas tienen grupo sanguíneo A o B. Y muy poquitas van a tener el AB, pues, ¿no? Ya, si no se te presenta una enzima, peor pues, que se te presenten las dos, pues. Porque para ser grupo sanguíneo AB tienes que codificar las dos para tener tanto acetilgalactosamina y para tener galactosa. Entonces va a ser un poco más complicado, ¿no? Por eso la mayoría de personas tiene el grupo sanguíneo cero. ¿No? Entonces sí se entendió esa parte. A ver, casi aquí está la pepa de hoy, en grupo sanguíneo AB0. ¿Sí? Dime. Ahorita lo vamos a ver, chicos, de mejor. A ver, esta parte sí se entendió, esta me importa. Esta la vamos a ver ahorita de nuevo, esta. ¿Qué fenotipo, genotipo, anticuerpos? A ver, ¿qué nos dice? ¿Un homocigoto paralelo A es igual que un heterocigoto? No, pues no, no es, en este caso, no es lo mismo, pues, porque un homocigoto significa que el alelo A lo tiene tanto el padre y la madre. En cambio, un heterocigoto significa que solamente uno de los padres es el grupo sanguíneo A. Cuando los dos padres son homocigotos, AA, significa que los dos padres tienen grupo sanguíneo A, pues, ¿no? El alelo dentro de su genética, los dos lo tienen, ¿no? Mientras que para el grupo sanguíneo A de manera heterocigota, que sería A0, significa que solamente uno de los progenitores tiene grupo sanguíneo A, el otro no lo tiene, ¿no? El otro probablemente es de grupo sanguíneo 0, nada más. Ah, el fenotipo, claro, el fenotipo es el mismo, eso no cambia, porque gana el alelo dominante. Claro, se va a presentar de igual manera, los dos van a tener grupo sanguíneo A, eso sí no cambia. Ahora, lo único que cambia es el genotipo, porque no es lo mismo crear un niño que tenga grupo sanguíneo AA a uno que tenga grupo sanguíneo A0. Porque si yo creo un niño que tiene grupo sanguíneo A fenotípicamente, o sea, él tiene grupo sanguíneo A, pero genotípicamente es del tipo AA, ese niño siempre va a pasar su espermatozoide o su ovocito, siempre va a pasar grupo sanguíneo A. Así que su hijo va a nacer con grupo sanguíneo A. Puede darse el caso que sea AB, pero van a ser A generalmente o AB. No hay otra opción para su hijo.
Ahora, si yo tengo, pues, un niño que tiene dentro de su fenotipo grupo sanguíneo A, pero dentro de la fórmula no es AA, sino A0, el hijo que tenga ese niño puede ser grupo sanguíneo 0, puede ser grupo sanguíneo A, puede ser grupo sanguíneo AB. Va a tener varias probabilidades de ser, ¿no? Cuando eres homocigoto, la probabilidad es que seas del mismo grupo, tu hijo que sea del mismo grupo, o a lo mucho que sea AB. Generalmente del mismo grupo nada más. Si yo tengo una persona que es grupo sanguíneo BB, su hijo va a nacer con B o con AB. No hay otra opción. En cambio, si es el B0, ahí van a ver que hay más probabilidades. Puede ser AB, puede ser B, puede ser, en este caso, lo que es AB, B, ¿no? Y por ahí, pues, ¿no? Podría ser también el grupo sanguíneo 0, si es B0. Lo vamos a ver ahorita en los cruces, eso ya es cruces. Entonces, veamos por acá. A ver, miren. Bueno, antes de entrar a ver mejor esa parte de enzimas, hay que entrar a ver primero las transfusiones. Entonces, me parece que acá está mejor. Acá, antes de entrar a ver transfusión, hay que ver esto. Yo tengo una persona que tiene grupo sanguíneo A. ¿Cómo lo puede expresar, profe? Bueno, lo puede expresar A, los dos padres son grupo sanguíneo A, o uno de los padres es A y el otro es 0. Acá ya se sobreentiende, ¿no? ¿Qué antígenos tiene en el glóbulo rojo, en los eritrocitos? Ojo, los antígenos siempre están en los eritrocitos, glóbulos rojos. Tiene el antígeno A. ¿Y qué anticuerpos tiene, profe? Los anticuerpos siempre están en el suero, o sea, en el agua del plasma, ¿no? Siempre son anti-B, ¿no? No puede recibir sangre una persona que sea B. Si yo tengo un grupo sanguíneo que sea el B, su genotipo es BB, los dos alelos son BB, o puede ser B0. Y el antígeno siempre es el B en el glóbulo rojo. Y su anticuerpo es anti-A. No puede recibir sangre de una persona que tenga grupo sanguíneo A. Si el fenotipo es AB, vamos a ver que su genotipo es A y B. O sea, tiene los dos alelos, A y B. Uno de los progenitores tiene A, el otro tiene B. Y los antígenos tienen los dos, pues A y B. Anticuerpos no tiene ninguno. Por eso era el receptor universal. Ahora, mire el grupo sanguíneo 0. El grupo sanguíneo 0, el único caso que un hijo sea 0 es que los dos padres sean 0 o tengan al menos el alelo 0, ¿no? Entonces, ese no tiene antígenos. O sea, en el glóbulo rojo tú no encontrabas nada, pues, ¿no? No encontrabas antígeno A ni B, menos AB. Pues. No encontrabas nada, por eso se llamaba grupo sanguíneo 0. Ahora, ese grupo sanguíneo 0 tiene anticuerpos anti-A y anti-B, o sea, no puede recibir sangre ni del A ni del B. Pero como esa sangre no tiene antígenos, su glóbulo rojo es así, pues, ¿no? Es como un fantasma, no tiene ningún antígeno. Es decir, que los anticuerpos de otros grupos sanguíneos nunca lo van a detectar. ¿Cómo así, profe? Que si tú le das a un paciente de grupo sanguíneo A, ¿no? Supongamos que yo tengo grupo sanguíneo 0, ¿no? Yo tengo grupo sanguíneo 0. Y le doy mi sangre a un paciente que tiene grupo sanguíneo A. Primero, un grupo sanguíneo A, ¿qué anticuerpos tiene? Anti-B. O sea que estos solamente matan al B, ¿sí o no? Yo soy del grupo sanguíneo 0, así que normal, le puedo dar sangre. A ver, vamos al grupo sanguíneo B. El grupo sanguíneo B va a tener anticuerpos anti-A. Anti-A, o sea, matan al A, pero yo soy grupo sanguíneo 0, mira. Entonces, normal, ¿sí o no? Vamos al grupo sanguíneo AB. El AB no tiene anticuerpos. Mejor le puedo dar sangre, si no, él recibe nada más. Entonces sí le puedo dar a la B. Y obviamente le voy a dar al mismo grupo, porque siempre una persona que tiene grupo sanguíneo específico le da al mismo grupo específico. Si soy A, le doy al A. Si le doy B, le doy al B. Si soy AB, le doy a la B. Si doy 0, le doy al 0. Entonces, ¿quién es el famoso donador universal? El grupo 0. ¿Por qué se llama donador universal? Porque no tiene antígenos. No tiene antígenos. Nunca es detectado. Mientras que el grupo sanguíneo AB no tiene anticuerpos. No se puede defender, por eso recibe. Entonces, esos dos conceptos deben estar claros. Si está claro, ahí está básicamente lo que viene en el examen. Así les preguntan en el examen. No les marean tanto con enzimas. No, pero como nosotros ya estamos en otro nivel, nivel NASA ya, le metemos enzimas. En el examen les preguntan eso. Esa es la pega para el examen. Eso lo pregunta. ¿Cuál es el fenotipo del A?
cuál es el genotipo del A, cuáles son los antígenos del A, cuál es el anticuerpo del A, y se acabó. Y para cada grupo. Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Entendió esa Profesor, diapositiva? ¿Sí? una pregunta. Por ejemplo, al fenotipo de la, ¿sus genotipos recesivos en qué le favorecen? El fenotipo 0 y a la 0, algo así. O sea, ¿en qué le favorece? ¿En cuál? En el grupo sanguíneo A. Sí, ¿en qué le favorece el I a la 0? Ah, ya, no, en nada, no, es Está recesivo. inactivo. Sí, siempre pierde. Ah, ya. O sea, no tiene ningún efecto ni nada. No, siempre va a Ah, perder el cero. ok. Ya. Entonces, ¿sí queda entendido esa diapositiva? A ver, los demás. Sí, profesor, todo claro. A ver, pasamos a ver. Ahora sí pasamos a ver transfusión. A ver, entonces yo tengo los cuatro grupos sanguíneos. Tengo el AB, tengo el A, tengo el 0 y tengo el B. Entonces, el grupo sanguíneo AB era el receptor universal porque no tenía anticuerpos. Así que este recibe del A, recibe del B, recibe del 0 y obviamente del mismo, ¿no? El grupo sanguíneo 0 no tenía antígenos, así que él era el famoso donador universal. El 0 le da al B, el 0 le da al mismo 0, el 0 le da al A y obviamente le da al receptor universal que es el AB. Ahora, una persona que tiene grupo sanguíneo A, ¿de quién puede recibir sangre? Obviamente el mismo grupo, que es A, y del donador universal, que es el 0, que es el 0, ¿no? Y se acabó. Del B no, porque tiene anticuerpos anti-B, lo va a matar al B. Y una persona que tiene grupo sanguíneo B, ¿de quién puede recibir sangre? Del donador universal y de su mismo grupo, nada más. Entonces, eso memorizarlo, porque eso es lo que viene en el examen. Te preguntan, una persona que tiene grupo sanguíneo A, ¿de quién recibe sangre por transfusión sanguínea? Y tienes que marcar, pues, ¿no? Que es del mismo grupo que es el A y que sería el donador universal, el 0. Y está, así viene en el examen. Que sí se entiende la transfusión sanguínea. Lo más básico, transfusión sanguínea. Y ahora sí entramos ya a la parte más complicada. ¿Sí? ¿Sí? O los demás. Muy bien. A ver, veamos entonces por acá la parte tal vez más compleja. ¿Qué va a ser fácil? Eso no. Esta es una imagen que lo que está acá, en esta dos diapositivas, lo explica acá. Esta imagen. ¿Ya? Esta imagen es la que lo explica todo. Es la que está más esquemática. A ver, espérense para borrar esta. Muy bien, acá tenemos un eritrocito. Ese rojito que están viendo ahí es un eritrocito. Este es un glóbulo rojo. Glóbulo rojo, glóbulo rojo, glóbulo rojo. Son glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un eritrocito con antígeno precursor. ¿Qué significa? O sea, los eritrocitos normalmente tienen esta estructura, ¿no? Hacia afuera.
Está formado por esta cadenita que están viendo ahí, ¿no? Entonces, acá veamos, a ver. O sea, un eritrocito normalmente tiene esa cadenita que están viendo ahí, ¿ya? Que vendría a ser acá formado por un compuesto llamado ceramida. ¿Se acuerdan qué era la ceramida? ¿Qué era la ceramida? Lo han visto en bioquímica. ¿Qué era la ceramida? Ese compuesto sale de la membrana celular del eritrocito, pero ¿qué era la ceramida? Si la membrana celular del eritrocito es grasa, la ceramida, ¿qué debe ser? Una grasa, ¿sí o no? Pero ¿se acuerdan qué era la ceramida? Eran lípidos, parte, básicamente un alcohol, ¿no? Está conformado por un alcohol. Entonces, esa ceramida va a estar ahí uniéndose, forma parte de esa rama. Luego viene la glucosa. Mira, acá están los nombres, ¿ya? Ceramida, glucosa. O sea, acá está la glucosa. Luego viene la glucosa, que es una hexosa, ¿no? Luego viene acá, luego cambiar, acá le voy a poner un hexágono. Ya. Acá luego viene la galactosa, mira, que es otra hexosa, ¿no? Pero ahí en pentágono, ¿no? Pero ese le he puesto así representativo nomás. Entonces ahí luego vendría la galactosa. Luego viene este circulito que representa la acetilglucosamina, que es un monosacárido modificado, que es la glucosa con grupo acetil y con nitrógeno. Eso se llama N-acetilglucosamina o acetilglucosamina. Y por último tenemos a la galactosa. O sea, estos 5 monosacáridos y grasa, ¿no? Estos 5 componentes conforman a un eritrocito precursor, ¿no? Ahora, profe, esto normalmente debería tener un eritrocito, ¿no, profe? Sí, esos 5 componentes en su cadenita. Son lo normal. ¿Lo tengo que memorizar? No lo memorices. Porque eso lo tienen todos, bebé. Y te dije que eso no nos interesa a nosotros saber. Porque eso lo comparten todos. Lo que debemos saber es lo último, ¿sí o no? Lo que los diferencia. Ya, eso lo tienen todos. O sea, eso no debemos saber. Ahora, ¿qué pasa? Que esto se forma en el quinto mes. En el quinto mes, o sea, en la semana 20, por ahí aprox, en el quinto mes. O sea, hasta el quinto mes tú formas esto. Ahora, si tú le agregas esta estructura de rosado que se llama fucosa, el chibolo tiene grupo sanguíneo cero, que lo forma también ahí nada más, al quinto mes. ¿No? Ahora, si ese chibolito tiene una enzima dentro de su cuerpo hasta el quinto mes, que es esta enzima que lo representamos siempre en las enzimas con un Pac-Man, que es una enzima transferasa, porque va a transferir este triángulo que estás viendo acá, este triángulo morado. ¿Y cómo se llama ese triángulo morado? La N-acetilgalactosamina o simplemente acetilgalactosamina. Entonces, profe, ¿cómo se llamaría la enzima? Acetilgalactosamina transferasa. Porque ¿qué transfiere? Acetilgalactosamina. ¿Y qué grupo formaríamos ahora, profe? Grupo sanguíneo A. Porque ahora agregamos ese triangulito que es acetilgalactosamina. Mira. Acetilgalactosamina. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, profe, ¿pero cómo formo esta enzima? Ah, ya, es que todos los cuerpos no lo forman, pues. Si tú ves que el chibolo hasta el quinto mes forma esa enzima, entonces el chibolo formaría el grupo sanguíneo A, pues, ¿no? Pues la mayoría de cuerpos no lo forma, se queda en grupo sanguíneo cero nada más. Pero si es que tiene la enzima, formaría el grupo sanguíneo A. Ahora, si es que tal vez en el quinto mes ese niño que tiene grupo sanguíneo cero tiene una enzima ahora diferente, que también es una transferasa, pero que ahora te va a transferir esto, mira, esto, que es la galactosa. ¿Cómo se llama la enzima? Galactosa transferasa. Entonces, ahora te va a transferir la galactosa. ¿Cómo se llamaría la enzima? Galactosa transferasa. Y pasaríamos de grupo sanguíneo cero a grupo sanguíneo B, si es que le damos galactosa, ¿no? Ahora, si es que el niño puche es superdotado, ¿no? Y ahora en lugar de tener las dos, una de las enzimas tiene las dos, que casi no pasa. Pero ya supongamos que tiene las dos, ahora va a formar que tanto lo que es en este caso el alelo, que vendría a ser todo esto, que sería el antígeno, está acá, que es el A. Pero al otro lado también lo forma el B, mira. Entonces vamos a ver que va a tener tanto el A, que es acá, y tanto el B, mira. Así que las enzimas le han dado lo que es el acetilgalactosamina, que es el triangulito, y la galactosa, ¿ve? Entonces formamos que un grupo sanguíneo AB. Eso sí es que el pata tiene las dos enzimas, ¿no? Bien difícil que pase, ¿no? Bien difícil. Y acá le hemos representado, mira.
Entonces, si el pata tiene las dos enzimas, ya pues formaríamos esto. Bien difícil. Por eso, cuando vamos a estudiar, en este caso, los porcentajes, ¿cuál es el más abundante? El grupo sanguíneo cero. ¿Cuál viene después? El A. ¿Cuál viene después? El B. ¿Cuál viene al último? El AB. En el examen de admisión preguntaron, ¿cuál es el grupo de mayor porcentaje en el Perú? Grupo sanguíneo, cero. ¿Cuál es el segundo? El A. ¿Cuál es el segundo? El B. ¿Cuál es el último? El AB. ¿Ya? Pues sí se entendió ahora, eso es lo que queríamos decir hace rato, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí, chicos, es importante que todos hayan entendido. Profesor, ¿Sí? ¿y en qué favorece, por ejemplo, a una persona que tenga el grupo AB? O sea, o no tiene no sé, o sea, ¿en qué le favorece? Ya sea en su fenotipo, no sé. Bueno, tener un grupo sanguíneo no es no hay algo que te favorezca. Hay algunas enfermedades que sí están relacionadas con grupos sanguíneos, pero no significa que por tener grupo sanguíneo A, B, AB o cero voy a tener algún tipo de, lo que es en este caso enfermedad, ¿no? O sea, Ay, no significa que favorezcan algo, sino que si perteneces al grupo sanguíneo que tiene mayor cantidad de población, obviamente si te accidentas vas a tener mayor probabilidad de que te den ese tipo de sangre. Un paciente que tiene grupo sanguíneo AB, bien difícil encontrar ese tipo de sangre. Generalmente hay una o dos unidades nada más en un hospital por ese tipo de sangre. Entonces es más difícil encontrar sangre. ya, ok. A ver, profesor, todos los grupos sanguíneos tienen antígenos que terminan en fucosa como el cero, ¿ya? O si no, ¿por qué no producen anticuerpo contra ese antígeno? Ah, ya. Es que el antígeno en sí es todo. O sea, toda esta rama que están viendo acá es el antígeno. Toda esta rama es el antígeno. Entonces, nosotros en pre, ojo, solamente en pre, esto no lo estudiamos. Es más, los profes ni lo hacen esto, ¿no? No lo colocan. Pero el antígeno que nosotros conocemos es todo este, ¿no? Que es un antígeno precursor, que lo debería tener todos los glóbulos rojos, ¿no? Ah, este es el precursor. Ahora, profe, pero me está diciendo que este es el precursor. Sí, es que en realidad es este, pero en pre estudiamos solamente 4 grupos sanguíneos. ¿Qué me quiere decir, profe? ¿Que existe otro grupo sanguíneo? Claro que sí, existen 5 grupos sanguíneos. El otro es el Bombay, que se dio en una ciudad llamada Bombay, pues, ¿no? En otro continente, donde se dio que la persona no podía recibir grupos sanguíneos ni cero, ni A, ni B, ni AB, solamente del tipo Bombay, que era cuando no se formaba este antígeno. Cuando no se forma el antígeno, entonces el paciente no puede recibir ni del cero, ni del A, ni del B, ni del AB. Y eso está acá, en la diapositiva, está acá, ¿ve? El fenotipo Bombay. Es cuando no hay ni antígenos ni A, ni B, ni cero. Entonces, cuando no hay eso, es un tipo sanguíneo específico, que no pregunta casi el examen, pero es otro tipo de grupo sanguíneo, pues, ¿no? Ahora, el antígeno cuando estudiamos es todo esto, ¿ve? Todo eso. Entonces, un grupo sanguíneo cero no forma anticuerpos, ¿ve? Porque no existe otro tipo de grupo en pre, ojo, esto no lo mires, no existe otro tipo de grupo sanguíneo que pueda atacar, que sea diferente esa estructura. Porque, mira, el A tiene esto, el B tiene esto, y el AB tiene también esto. Entonces, no podemos crear un anticuerpo que ataque a estas estructuras porque son iguales, ¿no? Entonces, en pre decimos eso. Pero el grupo sanguíneo A ya tiene algo más, que es el N-acetilgalactosamina. Entonces, ese pata sí puede crear, porque el antígeno es todo esto. Y esto es diferente, pues.
porque no tiene el triangulito de acá. Entonces, este sí crea anticuerpo anti-B, por ejemplo, ¿no? Y el grupo sanguíneo B va a crear anticuerpos anti-A, porque este antígeno es diferente al de acá. Acá tiene como un pentágono, acá tiene un triángulo, es diferente. Y el grupo sanguíneo AB, obviamente, ya, pues, no va a tener lo que es en este caso anticuerpos, ¿no? Porque tiene los dos antígenos. Pero es básicamente por eso. O sea, el antígeno es todo esto, todo esta unión. Claro, tú te preguntarás, ¿por qué el grupo sanguíneo cero no hay uno que lo ataque al A ni al B? Es que en realidad el grupo sanguíneo cero, como se codifica casi, es el que más se codifica, en el quinto mes, solamente queda ahí. Se codifica, termina de codificarse y ya no hay tiempo para codificar lo que es algún tipo de anticuerpo. Ahí nomás se queda, ¿no? En cambio, para el A, generalmente sí, porque si ya tienes enzima, significa que también debe haber un anticuerpo por ahí. Para el B también, si tienes enzima, debería haber un anticuerpo por ahí. Y para el AB, ya que tienes las dos enzimas, se supone que ya no hay tiempo para codificar tampoco anticuerpos. Eso es lo que tiene en contra. Eso lo explica ya la inmunología, pero acá en PRE nos basta saber eso nada más. ¿Y qué nos van a preguntar en el examen? Máximo, máximo. Los azúcares terminales. ¿Cuáles son los azúcares terminales? Entonces, lo que hemos visto ahí es lo que yo les expliqué acá, solo que en resumen, pues, ¿no? Les dije, el grupo sanguíneo A, ¿cuál es su azúcar terminal? La acetilgalactosamina, que lo tenemos acá, mira. Ve. Grupo sanguíneo A, ¿cuál es el azúcar terminal? El último, el que se agregó al final, la acetilgalactosamina. Está acá. Profe, ¿cuál es el azúcar terminal del grupo sanguíneo B? La galactosa. ¿Qué está acá también, ve? La galactosa. Acá está el grupo sanguíneo B y acá está la galactosa, ve, que se agregó. La galactosa. ¿Ve? Y el grupo sanguíneo AB, ya, pues se tienen los dos. Tanto acetilgalactosamina y galactosa. ¿Listo? Y galactosa. Pues ahí lo tenemos, veamos. ¿Listo? Y acá está, ve, acetilgalactosamina y galactosa. ¿No? Entonces, si se entiende eso, a ver, confirmen. Ya, normal, además. Por acá, a ver, ¿quién había comentado? Creo que Norma. ¿Cómo vas, Norma? ¿Qué parte se te complica? ¿Ya lo entendiste mejor? Ya, al menos algo. Ya con los ejercicios ahí se va a entender mejor. Veamos entonces por acá. A ver, ya vimos las funciones. Bueno, esto es. Bueno, y acá tenemos de lo mismo. Es lo mismo, solo que con otras figuras. ¿No? Es lo mismo. Entonces acá tenemos el grupo sanguíneo cero. Acá está la ceramida, miren. Acá está la glucosa. Acá está la galactosa. Acá está la acetilglucosamina. Acá está la galactosa. Que no lo memoricen, memorícense el último. El grupo sanguíneo tiene la fucosa. Pero luego esto se repite acá, es lo mismo. Es como un grupo sanguíneo cero, ¿sí o no? Pero que le agregamos, ¿qué? Acetilgalactosamina. Esto es como un grupo sanguíneo cero, ¿sí o no? Como que le agregamos, ¿qué? La lactosa. O sea, profe, que el grupo sanguíneo A viene en el cero, claro. Y el B viene en el cero, claro. Pero ¿qué le tengo que agregar al grupo sanguíneo cero para que se transforme en A? Esto. ¿Qué es eso, profe? Acetilgalactosamina. ¿Cómo se llama la enzima que transfiere acetilgalactosamina? Acetilgalactosamina transferasa. Profe, para transformar el grupo sanguíneo cero al B, tengo que agregarle esto, ¿no? Claro, pues que es galactosa. Entonces, ¿cómo se llama la enzima que transfiere la galactosa? Galactosa transferasa. Profe, para obtener el grupo sanguíneo AB, tengo que agregarle tanto esto y esto, ¿sí o no? Entonces tendría que agregarle lo que es acetilgalactosamina y galactosa. O sea, la enzima serían dos, la acetilgalactosamina transferasa y la galactosa transferasa. ¿Sí se entiende eso? Habla. Claro, claro, Miguel. No, no atacaría, pues.
El anticuerpo ya no lo atacaría con la estructura base. Correcto. Entonces sí se entiende. Bacán. Eso es lo último, para poder hacer ejercicios. No me digas que ya volaste. Angelí, a ver cómo vamos, Angelí, Anthony, Angelina, Carlos, Gabriela, Jesús. Se disfruta con su foto de. Su foto de. El hombre araña, mira. Ya, Jacqueline, Judith, Carol, Casey, Kimberly, Luis. Hay dos Luis, güey. María José, Miguel, Norma, Osvaldo. Otra vez este pato. Pilar, Renato, Sandra, Selena, Valeria, dos Valerias de también. Yaja, Jenny, Zabaleta, Emperador. Este pato es emperador, mira. Las preguntas de Doma. Yo les he enviado con la delegada, les he enviado ese día la solución de la pregunta de Doma. Como le digo, muy pocas veces viene, y si viene, viene sencillo. A ver, veamos por acá. A ver, ahí creo por acá. Bueno, esas son enfermedades, es un dato nada más. Pero en el examen no le va a venir esto, es un dato nada más para saber que recurrentemente las personas que tienen, por ejemplo, el grupo sanguíneo cero, que es el más frecuente en el Perú, tienen úlceras gástricas, o sea, son más frecuentes a tener esas enfermedades, úlceras gástricas, artritis, enfermedad de von Willebrand, enfermedad tifoidea, etcétera, ¿no? Son más frecuentes. No significa que los vas a tener, sino que se ha visto que la mayoría de casos de personas de grupo sanguíneo cero muestran ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces veamos por acá. Veamos por acá a ver la práctica de grupo sanguíneo ABC, para poder luego ir a factor RH, que es poquito, ¿no? Entonces veamos por acá. A ver, descartar. A ver, aquí está. Aquí está. Entonces, vamos a ver por acá. Ese es RH, RH. Que no hay para cruzar, sí, por acá debe haber acá está. 19, que es la única que han puesto. Oye, dos patas, se han puesto solamente una. Se se pasaron, ya. A ver, en un matrimonio, la esposa es de grupo sanguíneo B homocigoto. O sea que es B, BB, ¿sí o no? Mayúscula. Y el esposo tiene grupo sanguíneo A híbrido, o sea, heterocigoto. A, cero, ¿no? Si tienen un hijo, ya, correcto. ¿Cuál será el probable genotipo? O sea, la fórmula te pido. Puede ser AB, acá también sale AB, B0, B0. ¿Dónde hay eso? Acá ve, AB, B0. La I minúscula es 0, ¿no? Entonces ahí la clave sería la AB. Acá es A0. No, no hay eso. Acá es B0. Y acá es A0. No, no hay A0. B0, AB. B0, AB. ¿No? Entonces acá tenemos, mira, B0 y AB. Pero acá está B0 y AB. Es que normalmente se coloca en el orden, ayer lo vimos, ¿no? En el orden. Primero van los dominantes. Acá como los dos son dominantes se pone BB. Pero acá el A tiene que ir primero y luego el 0, porque el A es dominante. Entonces este es el orden correcto. AB, AB, B0, B0. ¿No? AB, AB, como lo he puesto, y B0. O sea, por eso esto queda descartado. ¿Ya? La clave sería esto. Bueno, ayer lo vimos en orden, en tabla Punnett. A ver, acá hay RH, no, eso todavía. Ya, dominancia. Acá está de otra. En el grupo sanguíneo AB0 se observa que está determinado por el genotipo AB, correcto, donde se observa la expresión de ambos genes, ¿ya? Esto se llamaba codominancia, ¿no? Lo hablamos, los dos son dominantes. Codominancia, correcto. Muy bien. Esta pregunta no es de esa semana. Esta pregunta recién lo van a ver esta semana. Igual que esta pregunta. Lo van a ver recién esta semana. No sé por qué la ha puesto la profe.
Ya. A ver, nos faltó hacer esto ayer. Este es de la ley de Mendel. ¿Ve? Nos dice, ambas híbridas, al fecundar dos plantas ambas híbridas, o sea, heterocigotas, ¿no? Eso es según la ley de Mendel. A cero, perdón, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Ya, pues, ¿qué obtenemos de eso? Homocigoto dominante, dos heterocigotos y homocigoto recesivo. Entonces acá la clave es la CB. 1, 2, 1. ¿No? Eso ya lo habíamos visto. 1 porque es un homocigoto dominante, 2 porque son dos heterocigotos y 1 porque es un homocigoto recesivo. 1, 2, 1. Ahí está. Eso de RH lo vamos a ver ahorita. Esta pregunta 25, esa no pertenece a la teoría de hoy, ni de ayer. Esa es de esta semana, así que lo vamos a ver el domingo. Esta 25 y 30 lo vamos a ver el domingo. Las puras no vamos a marear con eso. A ver, igual que este tampoco pertenece a esta semana, lo han mezclado. Ya, a ver, otra que sea de grupos sanguíneos, no hay. Ya, mira, yo le he mandado, pero por CIAC. Entonces veamos por acá. A ver, miren, vamos a explicarlo de acuerdo a lo que tengo acá. O mejor lo agarramos para esta semana, ¿no? Dentro de la teoría. Ya, voy a ponerlo como subtema dentro de la teoría de esta semana. ¿Cómo es? Genética molecular. O sea, no lo quiero. Ya. Sí, empezó. ¿Qué la mezclaba así? La mezclar los temas, ¿no? Chequeto. Ya, vamos viendo por acá. Le voy a reenviar las fotos, porque su compañera sí les envió las fotos de ese día. Pero, a ver, lo vamos a tomar para la siguiente clase el domingo. Un poco de genética molecular. ¿Alguien nos ha puesto su compañero acá? Profesor, si un hombre de grupo sanguíneo A se casa con una mujer de grupo sanguíneo B y tiene un hijo de grupo sanguíneo 0, los genotipos de pares serían, ya, pues, regalada. Es un único, bueno, es un caso especial, pues mira. El examen, cuando te pregunta por grupos sanguíneos, te pone ese ejemplo que mencionó tu compañero, que es, oh, yo tengo una mamá y un papá. La mamá que sea de grupo sanguíneo, que me ha puesto A, que sea de grupo sanguíneo A. Ah, ya, que sea del papá del grupo sanguíneo A y la mamá del B. Ya. El papá que sea del grupo sanguíneo A y la mamá del grupo sanguíneo B. Y el chibolo debe ser grupo sanguíneo 0, ¿sí o no? El único caso para que sea 0 es que los dos sean 0, ¿sí o no? Ya, pues, entonces ahí nace el chibolo con grupo sanguíneo 0. Ya, pero habla. Para que el niño tenga 0, ¿qué significa? Que ese 0 lo obtuvo de quién? Del papá y la mamá. Pues, entonces uno lo obtuvo del papá, otro lo obtuvo de la mamá. Ahora, si te dice que el papá es B, significa que acá va a ser ¿qué? B, pues, porque el B le gana al 0. Y si te dice que acá es A, significa que acá es A, pues, ¿sí? Porque la A le gana al 0. Es el único caso que crucemos que sea B0 por A0. Y nace el chibolo con 0, 0. ¿Se puede dar ese caso? Claro que sí, niño mutante, B. Cruzo B0 con A0 en mi tablet Punet, lo cruzo. Voy a obtener que uno de los hijos puede ser AB, puede ser A0 que gane el A, puede ser B0 que gane el B, y puede ser 0, 0. ¿No? Pues ahí está, ¿ve? Te han preguntado dice que un chibolo nacido con grupo sanguíneo 0. Ahora, esa pregunta que le pone su compañero es una pregunta clásica, porque también te ponen, te dice, dos padres, papá, Carlitos y Rosita, ¿no? Tienen 4 hijos, y los 4 hijos tienen grupos sanguíneos genotípicamente diferentes. Fenotípica, fórmula diferente, fórmula diferente, los 4 son diferentes. Y te pregunta, ¿cómo serían los grupos sanguíneos de los padres? Y te van a poner las claves A, B,
por AA, B0 por A0, ¿no? AA por BB, ¿no? Entonces tú tienes, lo que quiere el examen es que tú estés ahí cruzando letra clave por clave, ¿no? Pero tú de frente memorízate esto. Cada vez que veas B0 por A0 o A0 por B0 es lo mismo. Es el único caso donde tienes las cuatro fórmulas diferentes. Ya es una pregunta que está en el banco. Ya, por si acaso. Tienes para uno A, B, para el otro A, para el otro B y para el otro 0. Mira, los cuatro grupos diferentes. A, B y 0. Ya, por si acaso. Ese memorízate ese caso. Muy bien. ¿Entendió, chicos? Claro, sería A0 por B0. ¿Ya? A0 por B0. No, normal, chicos, si ustedes tienen preguntas en su banco o en su examen, lo pasan nada más. Porque a veces estas preguntas que mandan a veces los profes de CEPUS no son preguntas a veces de examen, ¿no? Han mandado solamente un cruzamiento, mira, ya que se pasaron estos patas, ¿no? Un cruzamiento no me han mandado. Y viene en el examen cruzamientos. Y me manda uno nomás. Bueno, vayamos a ver RH. A ver. RH es más fácil todavía, miren. Lo vamos viendo por acá. Ya está. Ya está. Ahora sí. Veamos. Muy bien, generalidades. Muy bien, generalidades, chicos. Esto también fue descubierto por Lance Steiner y, bueno, también se agregó Wiener, pues, ¿no? En 1940, mira. O sea que Lance Steiner descubrió en 1901 el grupo sanguíneo AB0 y luego de años descubrió con Wiener el factor RH recién, mira, en 1940. La especie en donde él trabajó y encontró este factor RH fue en la macaca mulata o macaco recius. Es por eso que se llama factor RH o factor recius, porque en esta especie lo estudió. Ahora, estos científicos, utilizaron como en este caso material biológico a conejos y cobayas, ¿no? El estudio de los glóbulos rojos de estos animales y observaron básicamente procesos de aglutinación, ¿no? Que es cuando salen burbujitas. Sacaron muestras sanguíneas y empezaron a poner reactivos, pues, ¿no? Y ver más o menos cómo reaccionaba cada grupo sanguíneo, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra este factor RH? En el gen D, que está en el brazo corto del cromosoma 1. ¿Dónde se ubicaba, chicos, el grupo sanguíneo AB0? ¿En qué cromosoma está el grupo sanguíneo AB0? A ver, habla. ¿Qué grupo? El grupo sanguíneo AB0, que tenía el A, B y 0. ¿En qué cromosoma estaba? De los 23 pares de cromosomas, ¿en cuál estaba? Te olvidaste, mira. Cromosoma 9. Claro, está en el cromosoma 9. ¿Y en qué brazo? ¿Corto o largo? Brazo largo. Claro, sería el brazo largo del cromosoma 9. Mientras que para el factor RH, como es en este caso solo dos tipos, positivo o negativo, es brazo corto. Y se encuentra en el cromosoma 1. Esto en el cromosoma 1. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, en el caso del factor RH, es el segundo sistema más importante en la parte clínica. Primero es el AB0, luego sigue el RH. Está presente en el 85% de los caucásicos. Bueno, esos son datos, lo que es datos más que todo de porcentajes, ¿no? Vemos que se han descrito 45 antígenos, pero solo se utilizan 5 en la práctica, que son el D, el C, el C, el E minúscula. ¿Cuál van a estudiar ustedes en pre? Solamente el D, por eso le dicen gen D. Solamente estudian ese gen. Si tiene la persona el gen D, es factor RH positiva. Si no tiene la persona el gen D, RH negativa. ¿Ya? Solamente eso. Y bueno, es importante porque participa en la práctica transfusional. Debemos saber cuando una persona tiene factor RH positivo y negativo, ¿no?
y puede causar una enfermedad muy conocida, que es la que preguntan, y la única que preguntan en PRE, que es la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es una anemia en el recién nacido, cuando se va, en este caso, unirse un padre que sea RH positivo con una madre RH negativo. Entonces va a haber una incompatibilidad en grupos sanguíneos y causan un niño con anemia, que puede llegar a morir, pues, ¿no? O nacer con algún tipo de retraso. Entonces, profe, cuando yo digo que el paciente es RH positivo? Cuando tiene el gen, pues, el gen D, que forma la proteína D. Y cuando no tiene el gen, profe, ya, pues RH negativo. Qué fácil, ¿ve? Si el paciente tiene gen D, RH positivo. Y si el paciente no tiene gen D, RH negativo. Profe, ¿y cómo puede el paciente tener el gen D? Cuando los dos padres tienen el alelo dominante, cuando uno de los padres tiene el alelo dominante, porque ahí ganaría el dominante, y si los dos no tienen, que se da en D minúscula, sería RH negativo. ¿Cómo así? A ver, profe, de nuevo. Cuando el alelo dominante está presente en los dos padres, el pata tiene RH positivo, porque forma el gen D. Cuando uno de los progenitores tiene el alelo dominante, que es la D mayúscula, el patas nace con gen D. Pero si ninguno de los padres tiene el alelo dominante, solamente recesivos, no se expresa el grupo y por lo tanto tendríamos un RH negativo. Entonces, en conclusión, ¿qué significa RH positivo? Cuando presentas el gen D. ¿Cómo puedes tener el gen D? Por dos alelos dominantes o un homocigoto dominante y un heterocigoto, ¿no? Si es homocigoto recesivo, no expresas el gen D. Entonces, si se entiende eso, esa es la diferencia entre el grupo sanguíneo, RH positivo y RH negativo. ¿Listo? RH positivo, cuando tiene el gen D. RH negativo, no presenta el gen D. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Oye, ¿se entiende? Esa es la diferencia. ¿Sí? Si tiene gen D, RH positivo. No tiene gen D, RH negativo. Bacán. Entonces, profe, a ver, si en el examen me dicen, Pepito es RH negativo, ¿qué significa? ¿Que Pepito qué tiene? Que Pepito tiene, en este caso, la fórmula D minúscula, D minúscula, porque Pepito es RH negativo, ¿sí o no? Eso te quiere decir. Cuando el examen te dice es RH negativo es para que tú pienses en esto. Profe, y si el examen me diría, no sé, en este caso, te diría, ya, te diría, ya está. Te diría, Pepito, es RH positivo, tu cabeza debe estar pensando en esto. Ah, ya, D mayúscula, o de manera heterocigota. Dice, Pepito, es RH positivo, de manera homocigota. Ah, ya, vas a esto. Pepito, es RH positivo, pero heterocigoto, vas a esto. ¿Listo? Entonces los dos te dan que RH positivo. ¿Ya? Mutante, los dos. Los dos. Se acabó, ¿ven? Bueno, acá tenemos otra estructura. Y acá está la pepa del día de hoy. La única enfermedad que estudiamos. ¿No? La única enfermedad que estudiamos. Sí, sí se entendió eso entonces. Porque eso nos van a decir seguro los problemas que han puesto en la práctica. Pues. ¿Sí? Eso nos va a preguntar los problemas que ha puesto en la práctica. ¿Ya? Eso no lo dudes. Muy bien. Entonces veamos por acá. A ver. No, dice, profesor, los RH también influyen en que una madre pierda a su hijo. Bueno, hay algunas patologías, ¿no? Pero eso es más que todo ya
como ha mencionado tu compañero, alteraciones cromosómicas, pero las alteraciones cromosómicas ya son más severas y causan abortos espontáneos. Acá, en PRE, la única enfermedad que vamos a ver, que se da por incompatibilidad de grupos sanguíneos, es que el niño nazca enfermo, ¿no? O sea, si nosotros tenemos a dos personas que son incompatibles, el factor RH, el niño nace enfermo, ¿no? Claro, eso lo vamos a ver ahorita. La eritroblastosis fetal empieza a partir del segundo embarazo. Ahorita lo vamos a ver por qué inicia a partir del segundo embarazo. Entonces, más que todo para que pierda el hijo son algunos síndromes. Ustedes esta semana se pongan a ver eso, pues, ¿no? Síndrome de Patau, que casi nace muerto o nace a morir, pues, ¿no? O se pierde por un aborto espontáneo, pues, ¿no? Entonces van a ser básicamente enfermedades, en este caso, enfermedades más que todo cromosómicas, ¿no? Enfermedades cromosómicas. Muy bien, entonces veamos por acá. Veamos por acá, a ver. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice el MUR de embriología? Que es uno de los libros base de embriología. A ver, nos dice. La enfermedad hemolítica del recién nacido. Pequeñas cantidades de sangre fetal, o sea, del niño, puede alcanzar la sangre materna, o sea, puede llegar a tener contacto con la sangre de la mamá, ¿sí? A través de roturas microscópicas existentes en la placenta. A ver, si el feto es RH positivo y la madre es RH negativa, ¿hay incompatibilidad, sí o no? Porque el feto es RH positivo y la madre es RH negativa. Entonces ahí hay incompatibilidad. Entonces nos dice, las células sanguíneas del feto pueden estimular la formación de anticuerpos anti-RH. Cada vez que tú por primera vez tienes contacto con una célula sanguínea, la célula sanguínea no te ataca, no te ataca. O sea, la primera vez que ustedes, por ejemplo, no sé, son alérgicos tal vez a los mariscos, la primera vez que ustedes consumieron mariscos no les hizo nada, pero a partir de la segunda vez ya el cuerpo mostró resistencia, porque se formaron anticuerpos que ya no permiten, en este caso, que vuelva a entrar esa sustancia alérgena, pues no, o tóxica en este caso. Entonces lo mismo pasa acá, que el feto es RH positivo y la madre es RH negativa. Entonces cuando use contacto al momento del parto, que se va a romper ahí la placenta, al momento del parto, con la sangre materna, la sangre de la madre, vamos a ver que la sangre de la madre capta la sangre del bebé. Y al ser RH positivo, la madre va a formar ¿qué? Anticuerpos anti-RH positivo, porque la madre es RH negativa. Y si el chibolo es RH positivo y ha tenido contacto con la sangre de la madre dice, no, pero es imposible. Es como si tú tuvieras grupo sanguíneo A y yo te quiero dar B. Tú vas a formar anticuerpos, sino anti-B para matarlo ese grupo sanguíneo B. Entonces eso pasa, que al tener el contacto en el feto, que es RH positivo al momento del parto, con la madre, que es RH negativa, vamos a ver ahí que la madre, a manera de respuesta, forma anticuerpos anti-RH positivo. Y es por eso que si la madre vuelve a quedar embarazada, ahora ya tiene los anticuerpos. Antes no lo tenía, sino que al momento del parto, ya cuando el chibolo salió, ya no le va a hacer nada, el chibolo ya salió. Pero se formaron esos anticuerpos en el cuerpo de la madre. Si ella vuelve a quedar embarazada del mismo esposo, ¿no? Va a seguir existiendo esa incompatibilidad sanguínea y va a tener dentro del estado de gestación a un hijo que sea RH positivo y ella es RH negativa, entonces ahora sí lo ataca el chibolo. Esos anticuerpos lo van a atacar y van a matar ¿qué? Los glóbulos rojos. Y si matamos los glóbulos rojos, ¿qué causa? Una anemia, porque toda pérdida o disminución de glóbulos rojos origina una anemia. Pero se llamaría anemia ¿qué? Hemolítica, porque estamos matando a los glóbulos rojos, y del recién nacido, porque obviamente es un chibolo que todavía, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo causaría, aparte de una ictericia, que lo vamos a explicar ahorita, y vamos a ver que algunos fetos con esta enfermedad hemolítica recién nacido, también llamada eritroblastosis fetal, que lo vamos a explicar también después, no se adaptan adecuadamente a la vida intrauterina, ¿no? Y pueden fallecer, sí pueden nacer, pero generalmente en el parto prematuro, pues, ¿no? O sea, nacen a los 7 meses y ahí nada más mueren, ¿no? ¿Pueden recibir algunas transfusiones intrauterinas? Sí, pero bueno, actualmente ya existe una vacuna, que es la vacuna Rogam, que se da en 2 dosis, ¿no? Al momento del parto,
del primer hijo y cuando está gestando el segundo hijo, para que no haya esta enfermedad, ¿no? Hemolítica en el recién nacido. Muy bien. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, ¿cómo se da, profe, la enfermedad? Cuando, esto te va a preguntar el examen, cuando el padre es RH positivo, profe, pero usted me ha dicho que el RH positivo puede ser de dos tipos, ¿sí o no? Que sea homocigoto dominante o heterocigoto. Ya, acá tiene que ser homocigoto dominante, cerrado. Es el único caso para que el padre, en este caso, con una madre RH negativa, formen a un niño que tenga eritroblastosis fetal o anemia hemolítica. Es el único caso. Profe, ¿y si tiene heterocigoto? No, ahí no forma. Solamente cuando sea homocigoto dominante como acá. Se cruza con una madre RH negativa, que siempre son de D minúscula, o sea, homocigoto recesivo. Al momento de cruzar, vamos a ver la famosa tabla Punnett, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo así? A ver, si yo tengo, en este caso, si yo tengo que la madre es heterocigota, perdón, homocigota recesiva, que es así, y el padre es homocigoto dominante, la madre que es homocigota recesiva, ¿esto qué forma? RH ¿qué? Negativo, ¿no? O sea, la madre es RH negativa. Acuérdate, la mujer siempre es negativa. Y el varón es RH positivo. RH positivo, ¿no? Pero de manera homocigota. Entonces, al momento de cruzar, ¿qué vamos a obtener, P.O.? D mayúscula con D minúscula. 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 ¿Esto qué sería? Un heterocigoto, ¿ve? Heterocigoto. Heterocigoto, heterocigoto. Pero los heterocigotos, ¿qué grupo forman? RH positivo. Entonces, el chibolo nace con RH positivo. ¿Y dónde se crea el chibolo? En la mamá, que está acá. Pero son incompatibles, ¿ve? Sí, pero eso no lo detecta todavía la sangre, porque todavía no roza la sangre del hijo con la madre. Recién van a rozar la sangre, va a haber contacto de sangre de hijo con madre en el parto. Es por eso que una mujer que tiene VIH no lo contagia al hijo hasta el parto, cuando ya hay roce de sangre. El chibolo en 2, 3, 4, 5, 6 meses ya no tiene VIH. Cuando ya nace, ahí se adquiere el VIH, por el parto, ¿no? Entonces acá también recién van a saber, la sangre de la madre recién detecta el RH positivo del niño cuando hay el parto, pero ya el chibolo ya nació, ¿no? Lo que va a hacer el cuerpo es formar esos anticuerpos anti-RH positivo ya para el segundo bebé. Para el primero no, sino pues ya para el segundo. Entonces, ¿sí se entendió eso? Porque esa es la PEPA. Eso le van a preguntar cuando les hablen cómo se forma una eritroblastosis fetal o anemia hemolítica. RH positivo para el papá, que sea homocigoto dominante, y que sea la madre un RH negativo, que ahí solamente tiene, obviamente, solo un caso, ¿no? Solo un caso. ¿Sí? Bacán. Entonces ahora pasemos a los signos. A los signos de la enfermedad hemolítica recién nacido. Con eso terminamos, mira. Esta clase es un poquito más corta. Entonces veamos por acá. A ver. Veamos por acá. Bueno, en el caso de la enfermedad hemolítica recién nacido, chicos, como habíamos visto acá, la madre va a tener sangre RH negativo, ¿no? Esto simula el RH negativo. Y el niño tiene RH positivo. RH positivo, ¿no? Entonces, recién en el momento del parto se van a formar los anticuerpos, ¿no? Ahora, vemos acá que se da el evento sensibilizante, que es cuando la sangre del bebé ya tiene contacto con el de la madre al momento del parto, y para un futuro embarazo la madre ya forma anticuerpos que atacan, pues, ¿no? Al bebé. Entonces ya tiene los anticuerpos anti-D, que es básicamente grupo sanguíneo positivo, RH positivo, que atacan al bebé, al siguiente bebé, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el bebé?
Bueno, el bebé va a tener un signo clásico que es la ictericia, ¿no? La ictericia. La ictericia es un color amarillento que se da tanto en la piel y tanto en la parte de los ojos, en la conjuntiva ocular. Entonces vamos a ver color amarillento en la piel y color amarillento en los ojos. ¿Y esto es por qué se da? Porque hay aumento de bilirrubina en la sangre. Cuando hay un aumento de bilirrubina en la sangre, vamos en este caso a originar esto, ¿no? Cuando la bilirrubina ya sobrepasa los niveles, vamos a ver que aumenta, pues, ¿no? Tanto que no se puede concentrar tanto en el hígado y un poco tiene que irse a los vasos sanguíneos, o sea, a la sangre. Y se va por ahí, por toda la sangre, pintando la piel, pintando lo que es en este caso los ojos, y llega incluso hasta la parte cerebral a causar esto, que es el kernicterus, que es la muerte de los ganglios basales del cerebro. O sea, la bilirrubina ahora va a pintar todo el torrente cerebral, neuronal, y lo empieza a matar. A todos los núcleos basales del cerebro lo empieza a matar y causa un retraso mental. ¿Cómo se llama ese retraso mental causado por bilirrubina? Kernicterus. El niño nace con una falla neuronal, ¿no? Entonces nace con kernicterus. Con ictericia, kernicterus, y aparte nace con el hígado bien grande y el vaso también bien grande. Ahora, ¿por qué? Para terminar, le voy a explicar, mira. ¿Por qué? Entonces, normalmente cuando estudiamos fue el glóbulo rojo, ese glóbulo rojo bueno, en el primer sumativo ha venido eso, ¿no? Cada 120 días, cada 120 días de su duración, cada 120 días el glóbulo rojo va al vaso a morir, ¿no? El vaso va al vaso. El vaso está situado en la parte izquierda del cuerpo, cerca al estómago, ¿no? Y en la parte derecha del cuerpo tenemos el hígado, ¿no? El hígado, que está conectado justamente con el vaso, pues. Y abajito tiene la vesícula biliar, pues, ¿no? Hasta la vesícula biliar del hígado. Muy bien, entonces, esos glóbulos rojos van a ir, pues, hasta lo que es el vaso, a morir, van a morir al vaso. Pero tú sabes que el glóbulo rojo tiene hemoglobina, ¿sí o no? Y la hemoglobina tiene un bioelemento que es el hierro. Esa hemoglobina va a morir al vaso, pero es reciclada por el vaso. O sea, el glóbulo rojo va a morir al vaso, pero la hemoglobina es capturada por el vaso y lo transforma en una estructura. Bueno, la hemoglobina es una estructura cíclica, tiene anillos, una estructura pirrólica, ¿no? Es un anillo de porfirina, pero lo que quiere el vaso es transformar ese anillo, esa estructura cíclica, en una estructura lineal y lo transforma en una biliverdina, que es un pigmento verde, pues biliverdina. Y luego esa biliverdina, que ya está de manera lineal, se vuelve a transformar, pero ahora en bilirrubina, que es un pigmento ya rubio, medio pardo, amarillento. Bilirrubina. Y esa bilirrubina el cuerpo lo utiliza para formar sales biliares. O sea, lo lleva acá al hígado, lo almacena en el hígado, lo transforma en bilis y lo almacena en la vesícula biliar, ¿sí o no? Entonces, eso es lo normal que debería pasar. Y luego la vesícula biliar vacía esa sal biliar o la bilis en el intestino delgado y con eso se degrada las grasas, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este niño que tiene anemia? Bueno, el niño, como tiene anemia, los glóbulos rojos ahora están muriendo más rápido. Ya no 120 días, al día, a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días, empiezan a ir al vaso cada rato y a morir. Ya no esperan los 120 días, sino que van al vaso a morir. ¿Por qué? ¿Quién los está matando? Las inmunoglobulinas los están matando. Entonces, las inmunoglobulinas que están atacando esos glóbulos rojos, las inmunoglobulinas de la madre, ¿no? Las están matando. Las inmunoglobulinas de la madre están matando esos glóbulos rojos y los están, obviamente, haciendo hemólisis. Entonces, están yendo ahora más glóbulos rojos al vaso. Y ahora se va a formar más hemoglobina, más biliverdina y, obviamente, más bilirrubina. Entonces, ahora el hígado va a tener mucha bilirrubina, que un poco de esa bilirrubina ya no llega al hígado, sino que se va por la sangre y se va pintando todo tu cuerpo de color amarillo. Se va pintando ahí todo tu cuerpo de color amarillo. Hasta que llega a los ojos y pinta la conjuntiva ocular también amarillo. Hasta que llega al cerebro y puede matar a todos los ganglios basales, a toda la parte neuronal y causar lo que es en este caso un retraso mental. Si se entiende entonces, ahora, profe, ¿por qué el hígado en este chibolo es más grande? Porque el hígado se ha llenado de tanta bilirrubina, ¿no?
que se ha vuelto en este caso, se ha inflamado y se ha hecho más grande, que de pesar 1,5 kilos, 2 kilos, ahora pesa 3 kilos, 3,5 kilos, ¿no? Y también se ha vuelto un poco más grande porque como están muriendo glóbulos rojos, este pata tiene que formar más glóbulos rojos. ¿Qué, profe? ¿Por qué el hígado forma? Es que en el estado fetal el hígado es el encargado de formar glóbulos rojos. Ya en estado adulto es la médula ósea roja que está en los huesos, pues, ¿no? Pero en estado fetal el que se encarga de formar glóbulos rojos es el hígado. Así que el hígado, de alguna manera, tiene que hacerse más grande para formar más glóbulos rojos, para, de alguna manera, compensar esa disminución de glóbulos rojos, ¿no? Es por eso que la enfermedad también se llama eritroblastosis fetal. ¿Por qué se llama eritroblastosis? Porque eritroblasto es un glóbulo rojo inmaduro. Es un glóbulo rojo inmaduro. O sea, el hígado te está dando glóbulos rojos, pero inmaduros, que no se transforman todavía en eritrocitos, sino que lo está formando recién. ¿Listo? ¿Y por qué lo está formando así de manera rápida? Lo está formando de manera rápida porque está muriendo y ya no hay otra, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, tú tienes un equipo de fútbol donde juega la sub-15, todo de 15 años, pero ese día no estuvieron los 11, hubieron 10 nada más. Y ya, pues tú dices, pucha, tengo que jugar con 11, pues. Hay 10 nomás que tienen 15 años, ya, pues metería a este chibolo que tiene 10 años y lo metes a que tiene 10 años. Entonces, ¿para qué? Para, en este caso, compensar de alguna manera el número, pues, ¿no? Acá pasa lo mismo. Los glóbulos rojos, que ya están maduros, los eritrocitos, se lo están matando. ¿Quién lo está matando? Las inmunoglobulinas de la madre lo están matando. Los anticuerpos de la madre lo están matando, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hígado? Compensa esa pérdida de glóbulos rojos formando eritroblastos, que son glóbulos rojos muy jóvenes. Pero como vas a formar muchos eritroblastos, se llama eritroblastosis. Osis es aumento de eritroblastos. Eritroblastosis fetal, porque sea en el feto. O le puede llamar anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque se está perdiendo glóbulos rojos maduros. Por hemolítica, por destrucción de los glóbulos rojos. Y es así como básicamente va a tener el chibolo el hígado más grande, el vaso más grande también, porque están llegando más glóbulos rojos, pues, ¿no? Entonces el vaso tiene que ser más grande. Y obviamente también va a estar con ictericia, ¿no? Color amarillento, piel, ojos y kernicterus, que es cuando la bilirrubina llega hasta la parte cerebral, ¿no? Entonces ahí, chicos, sí se entiende. Ah, no, el hígado graso es otra cosa. Sí, el hígado graso ya es cuando, pucha, ya, eso lo vamos a estudiar o lo van a ver mejor en bioquímica, ¿no? El hígado graso ya es cuando hay falta, en este caso, de sales biliares, ¿no? Un aumento excesivo de colesterol y triglicéridos almacenados, ¿no? Entonces, ahí tenemos una enfermedad causada por una incompatibilidad sanguínea. Es más que todo para explicar los síntomas que tiene el niño que presentamos acá, ¿no? Ahora, esto se evita como dice acá, pues, se evita con una vacuna de ROGAM, ¿no? Que se le suministra justamente, que es una inmunoglobulina RHD, es una ROGAM, pues, una vacuna de ROGAM que se le suministra a la madre al final del primer parto, cuando da a luz, ahí nomás se le da la primera dosis, y la segunda dosis se le da en el segundo embarazo, ¿no? Profe, si se va a embarazar por tercera vez, lo mismo. Al final del segundo parto se le coloca el ROGAM y la segunda parte se le agrega, pues, ¿no? En el tercer embarazo. Y así sucesivamente. Tiene que colocarse en cada embarazo, ¿no? En cada embarazo que tenga. Entonces ahí vemos, chicos, lo que es el factor resius o factor RH. ¿Listo? El factor RH. Ahí tenemos el factor RH. Entonces, ¿sí se entendió el factor RH? A ver, confirmen. Está poniendo. Ya. No entendí, dice. ¿Qué parte no entendiste? ¿Los síntomas o cuál? De la pizarra, lo que estaba explicando. Ah, ya, eso es más que todo clínico, pues. O sea, la parte es para entender esto nada más. O sea, es para entender cómo se da el mecanismo. Pero lo que les van a preguntar a ustedes no es eso, sino los síntomas, ¿no? O sea, saber que un niño que tiene eritroblastosis fetal, tiene ictericia, tiene kernicterus, ¿no?
Y va a tener en este caso también el hígado bien grande. Eso se llama hepatomegalia. Cuando el hígado es bien grande se llama hepatomegalia. Y va a tener también esplenomegalia, que es cuando el vaso está bien grande. ¿Por qué el hígado lo tiene bien grande? Porque tiene que formar glóbulos rojos ahí mismo, pues. ¿Y por qué el hígado, el vaso lo tiene bien grande? Porque ahí mueren los glóbulos rojos, pero ahora está muriendo mucho. El cementerio tiene que hacerse más grande, ¿no? El cementerio es el vaso. Es esplenomegalia, ¿no? Ahí tenemos hepatomegalia y esplenomegalia. Aparte de ictericia y aparte de Kernicterus. Solamente memorizar eso, ya lo otro es parte clínica, que es mecanismo, pues, ¿no? Que es más que todo para ya los que entiendan los del APO, ¿no? Cómo se dan los mecanismos de esos síntomas. Pero eso no les van a preguntar. Entonces ahí tenemos y eso ya lo vemos dentro del ciclo universitario, en fisiología, en biología, ¿no? Muy bien, entonces veamos la práctica, a ver. La práctica, tampoco se lo ve, chicos, ya que, profe, quiero los genes, profe. No, eso no le van a preguntar en el examen. Solamente le van a preguntar lo que es los síntomas. Si es que les preguntan también. A ver, veamos acá, ¿qué preguntas han puesto? A ver, acá. Carla y Mateo se casan, deciden tener sus hijos, por lo cual ellos se someten a estudios hematológicos de sangre, ¿no? Donde descubren que Carla es RH negativa. Ya. Uy, uy, uy. Carla es RH negativa, dicen. Ten cuidado. Recuerda que si la mujer es negativa, debe tener cuidado. Carla es RH negativa. ¿Cómo sería? El único caso para que Carla sea RH negativa es que sea DD minúscula. Y Mateo es RH positivo. Profe, pero puede tener así y así, ¿sí o no? Pero te da un dato, pues dice, su padre ha sido RH negativo. Y si su padre es RH negativo, ha sido así su papá, ¿sí o no? DD. Así que su papá le ha tenido que pasar una D minúscula. Así que este es el caso que debemos agarrar. ¿Por qué, profe? Porque para que sea RH positivo puede ser homocigoto dominante u homocigoto recesivo. Pero te dice que el padre ha sido RH negativo, o sea, el papá de Mateo ha sido RH negativo. Y RH negativo significa que eres así. Así que el padre ha tenido que pasar sí o sí uno de estos alelos. Pero los dos son, en este caso, minúsculos, son recesivos. Así que la fórmula del hijo debe tener al menos un recesivo, pues, ¿no? Entonces va a ser esta. ¿Sí se entiende eso? ¿Por qué Mateo es heterocigoto? Habla. ¿Sí se entiende por qué Mateo va a ser heterocigoto? Porque hay dos fórmulas, pues, homocigoto dominante o heterocigoto. Pero sí se entiende por qué Mateo es heterocigoto. Sí. ¿Estás seguro? Sí. Ya. Bacán. Entonces el examen nos va a decir eso. Y lo que tenemos que hacer es cruzar, pues, ¿no? Entonces yo cruzo D mayúscula con D minúscula, obtengo un heterocigoto, que sería un grupo sanguíneo RH positivo. Otro heterocigoto RH positivo. Y acá DD RH negativo, RH negativo. Entonces dice, ¿qué tipo de factor tendrán sus descendientes? Bueno, estos dos te van a dar RH positivo y este te daría RH negativo. Mitad, mitad. Bueno, solamente está la B, ¿no? Que es la mitad de RH negativo y la otra mitad de RH positivo. No hay otra clave que sea la B. Ahí sería la B. A ver, acá también nos dice, la eritroblastosis fetal, conocida como enfermedad hemolítica recién nacido, donde hay una relación de incompatibilidad del factor RH cuando la madre es RH negativo y el hijo es RH positivo. Correcto, ¿no? Ese es el único, la B. ¿Y el padre cómo es? RH positivo homocigoto. Homocigoto. Correcto. Homocigoto. Y bueno, ahí no nos han puesto otra. Bueno, solamente han puesto esos dos. Acá hay uno que es de teoría. A ver, no dice. Ya. Es para marcar lo verdadero y falso, ¿no? Mendel propuso las leyes de la herencia. Ya, verdadero. El grupo sanguíneo AB es un ejemplo de dominancia. No, es codominancia. La F2, o sea, la segunda generación de hijos,
se observa la expresión del gen recesivo. Hoy, en la segunda generación de hijos, ¿vemos la expresión del gen recesivo? Correcto. ¿Te acuerdas que en la segunda ley de Mendel se formaba esto? Homocigoto dominante, 1. 2 heterocigotos. ¿Y un qué? Homocigoto, acá se ve el homocigoto recesivo. Verdadero. ¿El gen recesivo se expresa en condición homocigoto? Correcto, es la única manera de expresar un recesivo. ¿La eritrocitosis fetal de la madre es RH negativo y el feto RH negativo? Falso, es RH positivo el feto. Entonces, la clave sería, chicos, la B. ¿Sí? La B, 20B, habla, 20B eso. ¿Sí? Bacán. Creo que solamente esa pregunta han puesto. A ver, hagamos otra más. No, solamente esas han puesto. Bueno, esta, 28, esas que he puesto ahí son para la próxima, para el día domingo. Vamos a hacer esa teoría. Junto con esta de genética molecular, ¿ya? Voy a colocar una diapo de características de replicación, traducción y transcripción. Ya, mira, acá hay algo que no, está muy pobre esa práctica. ¿Ya? Mira, te voy a enseñar un caso donde hay que te podrían preguntar, es el caso extremo y el caso que es lo máximo que te puede preguntar el examen. Mira, que te diga lo siguiente. Tenemos a una mujer que es de grupo sanguíneo heterocigoto, de grupo sanguíneo A heterocigoto, y es RH positivo. Y lo cruzamos con un varón que es del grupo sanguíneo B heterocigoto, que es RH negativo. Pero te dice que la mujer es RH positiva, pero del tipo homocigoto dominante. Ya eso te dice el examen, mira, es lo máximo que te puede preguntar el examen. Homocigoto dominante, te dice. Profe, ¿cómo hago ahí? ¿Qué hago ahí, profe? Ah, ya, escucha. Y te dice probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad sería para que los hijos se obtengan esto? ¿Ya? Entonces, mira, sígueme. Entonces, el ejercicio te dice, tenemos una mujer que es grupo sanguíneo A, pero del tipo heterocigoto. Y un varón que es del grupo sanguíneo B, pero que es heterocigoto. ¿Ya? La mujer tiene aparte grupo sanguíneo A positivo, RH positivo. Y el varón es un grupo sanguíneo B, RH negativo. La mujer es RH positiva, pero de manera homocigoto dominante. Y te pregunta, oye, ¿cuál es la probabilidad de obtener un hijo que sea AB, pero que sea RH negativo? ¿Ya? RH negativo. A ver, pam, 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 pam. No. ¿Cómo te la complico? Acá está muy fácil. Hay que cambiar. Heterocigoto. Va a ser acá heterocigoto, ¿ya? Entonces acá. Del tipo heterocigoto. Entonces, el ejercicio máximo, lo que te puede preguntar con lo más tranca, es esto. Que cuando viene no lo hace. Entonces te puede decir, tenemos a una mujer que tiene grupo sanguíneo A, heterocigoto, positivo, del tipo heterocigoto, o sea que su RH es heterocigoto, que se cruza con un varón que es de grupo sanguíneo B, heterocigoto, del tipo negativo, o sea, RH negativo. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que su hijo sea grupo AB del tipo RH negativo? ¿Ya? ¿Sí se entiende entonces ¿sí se entiende hoy? ¿Sí se entiende el ejercicio? Te está diciendo que vamos a cruzar a una mujer que es del grupo A heterocigoto, del RH positivo de manera heterocigota, con un varón del grupo sanguíneo B heterocigoto que tiene RH negativo y te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un hijo del grupo AB que sea RH negativo? ¿Y tú qué vas a hacer cuando te pregunte eso el examen no te ponga dos grupos sanguíneos? Igual que ayer, mutante, trabaja separado, primero para el A, para el grupo sanguíneo, AB0,
y luego trabajas para el grupo sanguíneo RH. Se separan, igual que ayer en las leyes de Mendel, se separan. Entonces, primero yo trabajo para el grupo A0 y con este B0, ¿no? Lo cruzo al padre con la madre y voy a ver qué obtengo. A con B, AB. B con 0, B0. Esto ya lo hemos visto. A con 0, A0. 0 con 0, 0, 0. Bacán. Ahora vamos con el grupo RH. Dice que la mamá es RH positiva heterocigoto. ¿Cómo es eso? Una D mayúscula y una D minúscula, ¿sí o no? Y que el papá es RH negativo. D minúscula, mira. Entonces cruzamos D mayúscula con D minúscula. Ahí está, mira, este es un RH positivo. D minúscula con D minúscula, un RH negativo. D mayúscula con D minúscula, RH positivo. Y tenemos un D minúscula con D minúscula, que es un homocigoto recesivo, que sería un RH negativo. Correcto, profe. Pero ahora me pregunta esto el examen. ¿Qué hago, profe? ¿Lo emparejo AB con este? ¿Qué hago, profe? Mira, tú debes saber nada más probabilidades, pero en mutante. ¿Cuántos de esta forma obtienes acá, en este primero? A ver, AB, ¿cuántos hay acá? De los 4 es solamente uno. Ah, es un cuarto la probabilidad. A0, ¿cuántos obtienes acá? 1 de 4 también, profe. B0, 1 de 4 también B. 0, 0, 1 de 4 también B. Entonces, ahora veamos acá. ¿Cuántos RH positivos obtienes tú? Acá. Acá hay uno, acá hay otro. Son 2 de 4. RH positivos son 2 de 4. O sea, un medio, ¿no? ¿Y cuánto para RH negativo? También 2 cuartos, que sería un medio. Para RH negativo, ¿no? Acá. Entonces, veamos lo que te pide el examen. Te dice, ¿cuántos hijos son del tipo AB? ¿Cuántos son del tipo AB? Un cuarto. Un cuarto. Y lo multiplicas por lo que son RH negativos. ¿Cuánto es? Acá está B, 2 cuartos. O sea, un medio de 2 cuartos. ¿Cuánto es eso? 2 sobre 16. Si no hay en la clave 2 sobre 16, ¿qué marcas? 1 sobre 8. Un octavo. Y ya está. Es lo más tranca que te puede preguntar el examen. Si es que te mezcla dos grupos sanguíneos. ¿Listo? Habla. Habla hoy. ¿Sí? ¿Volaste? ¿No volaste? La mayoría ahí no lo hace. Viene este tipo de ejercicio, no lo hacen. Pues si viene, ya tienes 4 puntazos. Igual que si venía la tercera ley de Mendel. Tienes 4 puntazos. Con truco nada más, porque van a haber ahí zombies que van a estar multiplicando los 16 hijos. Van a estar haciendo los 16 hijos ahí. Pa. Tú de una nomás, con truco. A ver, en el caso te den el varón heterocigoto, ya, no se puede calcular, ¿no? Porque no se sabe de qué juego es, ¿no? O depende si te piden género o no. Ah, ya, es que si el examen pregunta cuántos hijos varones del grupo AB, eso te refieres. Si el examen me especifica hijo varón, ya, ahí lo multiplicas por un medio. Si es que te dice hijo o hija, a eso que has obtenido lo multiplicas por un medio, porque siempre la probabilidad es de un medio. Es de un medio, ¿ya? O sea, siempre que te especifique la pregunta de examen hijo o hija, a lo que obtienes lo multiplicas por un medio. ¿Por qué? Porque siempre la probabilidad de obtener varón o mujer viene a ser en este caso el 50%, solo multiplicas por un medio. Pero generalmente no te pones el examen. Pero si es que te pusiera, o sea, te especificaría hijo, varón, hija, mujer, ¿no? Ahí te especifica, por un medio lo multiplicas al final. Porque siempre la probabilidad de obtener es el 50%. ¿Ya? A ver, entonces ahí queda. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, acá nos quedamos. Eso ha sido el capítulo de genética. A ver, vamos.
tener